La gente dice que hay especulación, ¿no? De la consola PlayStation Classic Mini, una consola que salió al mercado, pues, muy criticada, ¿no? Ahora está, bueno, aquí al menos hay buenos precios de segunda mano. Hoy os enseñaré algo espectacular porque esta consola vale muchísimo la pena. Pero antes, un mensaje de Instant Gaming, gente. Señores, si tenéis que comprar videojuegos, hacedlo a través de mi link de afiliado de Instant Gaming, que el cual aquí podréis comprar para, bueno, claves de Steam, las tendencias, los últimos juegos, siempre al mejor precio. Sobre todo, súper importante, juegos que están por venir, incluido el de Harry Potter, o sea, los nuevos juegos que vendrán, también ya los podéis reservar al mejor precio. También, como no, claves de saldo para PlayStation, suscripciones de Nintendo Switch Online y Game Pass, todo también está aquí. Y siempre al mejor precio, nunca lo hagáis desde la consola. Y sobre todo, hay ofertas semanales, las ofertas de la semana. A veces ponen juegos muy tochos con un descuento espectacular, gente, así que no lo perdáis. El link, como siempre, los enlaces están en la descripción de todos mis vídeos, campeones. Hoy, Masters del Universo, bienvenidos, cavernícolas, Autoblem. Unos lo conoceréis y otros no. También conoceréis quizás Project Eris y toda la mandanga de Mod My Classic. En este caso, vengo con un pack que os dejaré el link del canal de YouTube donde lo he sacado, que es Magnus RC. Quizás alguno lo conocerá y otros no. Yo personalmente no he hecho ningún pack sobre esto personalmente, ya que, bueno, hay muchos, ¿no? En Arcade Punks también encuentras alguno. Y la comunidad, incluso Paper DJ también tiene uno bastante tocho que creo yo que lo tengo que enseñar algún día. Y esto es súper mega fácil de instalar. Y tiene, como veis, en el menú normal, pues haces una combinación de botones, L2 más Select, y te lleva toda la mandanga de retro, toneladas de retro, y todo se ve súper mega cool desde esta interfaz que se puede cambiar el tema, todos con portada, cada juego tiene su respectivo, pues, overlay, algunos sistemas tienen shaders, otros no. Y gente, esto es una maravilla. Recordando que esta consola ahora mismo nueva creo que ha subido de precio, en fin. Hay gente incluso que la quiere pillar a día de hoy, cosa que esta consola fue un desastre cuando salió, ¿no? Pero si le metes todo esto, es que vale tanto la pena esta consolita pequeña, guapa, bonita. Con todo esto es alucinante. Retroboot. Si quieres ejecutar esta interfaz de RetroArch muy conocida que estamos acostumbrados a ver en muchos sistemas, pues es fantástico, gente, fijaros. Colecciones de Castlevania. Sistemas retro bastante nostálgicos para muchos. Yo no tanto de esta zona. Coleco, o sea, los arcade, Intellivision, TurboGrafx, PC Engine. Tiene un montón de sistemas. Tiene algún homebrew de NES, Game Boy Advance, o sea, Game Boy. Tiene homebrews también de Super Nintendo un par. Nintendo DS, tiene un buen catálogo de Nintendo DS metido aquí dentro. Y bueno, Pokémon Mini, cosa que no sé bien lo que es. Yo esto no era fan de esto. Algunos ports o algunos juegos homebrew de la gente de la comunidad de SNES. La lista oficial de juegos de SNES. Ports y juegos creados por fans de Open Board. O sea, Dreamcast hay poco, ya que son juegos más pesados y se ve que no quisieron hacer el pack mucho más tocho. Pero hay varias versiones de este pack. Uno que es de 64 GB y uno que es de 128. Desde su canal de YouTube seguramente encontraréis los links de torrent y todo. O sea, es fantástico, ¿eh? Yo esto, gente, es una auténtica fumada de esta consolita. Tener en la mesa pequeñita que ocupa poco espacio. Tener todo esto. Dejadme en los comentarios si os interesa que os enseñe cómo se instala. Creo que es bastante simple, pero recordad que si tenéis un kernel ya instalado de Project Eris, hay que desinstalarlo para instalar Autoblem. Autoblem, la verdad que la última versión que sacaron, la 1.00, pues incluía mejoras bastantes en el tema de, bueno, OTG y todo esto una vez instalado kernel. En los menús de Sony PlayStation de los juegos es flipante, porque tienes opciones para poder Skylines, Speedhack, High Res, subir el nivel del Skyline, Frameskip. Tienes un montón de configuraciones que luego cuando ejecutas el juego, además está utilizando los cores nuevos DKM. Y la verdad que son, o sea, se ve extremadamente fumable. O sea, es impresionante esta consola, gente. Yo creo que si le metes un pad de estos a esta consola y le metes un montón de juegos de PlayStation,
está más que bendecida esta consola. O sea, la compra es fantástica. Así que ya sabéis, aquí además tiene un administrador de juegos, el cual te muestra el tamaño que tiene, o sea, eliminar juegos, borrar, eliminar carátulas, nombres... ¡Puah! Una locura. Y cuando está la Ser Kernel, lo mejor es que puedes también vincular mandos, conectarla por red, o sea, jugar con el DualShock 3 de forma inalámbrica, conectar a otro tipo de mandos que ahora mismo no sé cuáles son compatibles, en fin, un montón de mierda. Espero que os guste, dejaré los links en la descripción de este vídeo. Cualquier duda, bienvenida. Que tengáis un buen día, nos vemos en el próximo vídeo, capitanes.